Buenas, mi nombre es Martín Tavera. Realizo este video con el objetivo de que mis estudiantes puedan tener disponibilidad en cualquier momento una guía que les permita resolver cualquier duda que tengan a la hora de realizar un trabajo con unas de las rúbricas que yo utilizo. Voy a iniciar la presentación del esquema. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica es un esquema con un conjunto de componentes que le indica al estudiante lo que debe hacer y cómo lo debe de hacer. Aquí, en mi rúbrica, el maestro puede construir la rúbrica como él entienda que sea necesaria para cumplir con algunos objetivos. Mi rúbrica pide una hoja de presentación, pide una introducción, pide un desarrollo, tiene una componente de conclusión, especifica cómo debe ser la cita, especifica la entrega, especifica el formato, especifica que debe tener bibliografía y debe ser entregado en Word. Aquí tiene la tabla de puntaje. Este trabajo tiene un valor de 4 puntos, pudiera tener un valor de 5, de 6, de 7, de 10, de lo que el maestro entienda que sea necesario. Cuando hablamos de cumplir en porcentaje el 100%, hablamos que el estudiante ha cumplido con todo lo que se solicita aquí, en esto que se llama rúbrica, y va a tener 4 puntos. Si cumplió con el 80%, lo cual lo indico como muy bien, va a tener 3 puntos. Si cumplió con el 50%, lo cual indico bien, va a tener 2 puntos. Si cumplió con el 40%, lo cual indicó aceptable, va a tener 1 punto, y si no entregó nada va a tener 0 puntos. Vamos a iniciar a explicar cada uno de sus componentes. Componente de hoja de presentación. Aquí yo le dejo un ejemplo de la hoja de presentación donde está todo el contenido que yo entiendo que debe tener una hoja de presentación, la cual solicito. Aparte de eso, está aún aclarando de cuál es la responsabilidad del maestro y cuál es la responsabilidad del estudiante. Entiendo que la responsabilidad del maestro es siempre facilitar al estudiante todas las herramientas necesarias para cumplir con unos objetivos especificados en el programa de la asignatura. Como pueden ver, automáticamente el estudiante ya tiene su representación. Puede cambiar el formato, pero no puede faltarle ninguno de dichos contenidos. A esto, mayormente, casi siempre, el 90% le pongo o le coloco la fecha en que fue asignada y la fecha en que se debe entregar como tiempo límite. Cuando le entrego la guía o el archivo al estudiante, ya el estudiante tiene su hoja de presentación lista, solo tiene que cambiar, como dice aquí, el tema, la asignatura, el nombre del estudiante y su matrícula. Después de esto, tiene que desarrollar o tiene que realizar el componente desarrollo. Voy a utilizar la palabra desarrollo muchas veces. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer una introducción sin saber el contenido, ni tampoco puede hacer una conclusión sin saber el contenido. Junto con el desarrollo o el componente de desarrollo, el estudiante puede hacer el glosario, que es parte de la introducción. ¿Y qué es un glosario? Bueno, es como una lista de conceptos con su definición. ¿Y cuáles son estos conceptos que deben ir en el glosario? Todos aquellos que sean importantes o sean conceptos principales de los temas o el tema a desarrollar. Entonces,
En la rúbrica le especifico la introducción y qué debe tener. Y le coloco su hoja de introducción, mírenla aquí, y vuelvo a recordarle que debe tener una hoja de introducción. Discusión del tema y breve exploración de los temas o el tema que se va a tratar. Objetivos específicos del desarrollo del tema. Mayormente estos objetivos vienen incluidos en la introducción del tema. Es los objetivos del autor del libro o el autor del tema o del trabajo que se está utilizando. Estructura, que es más que el índice o el desarrollo de los subtemas que se van a trabajar en el componente de desarrollo, y el planteamiento de preguntas. Preguntas que le surgen al estudiante, mínimo 3 a 6 preguntas. El estudiante creo que es una cantidad adecuada. Aquí le sigue el glosario en la siguiente página, que forma parte de lo que sería la introducción, pero debe estar en hoja separada. Después le sigue el desarrollo. En el desarrollo mayormente yo puntualizo lo que es el libro, el autor, la técnica que va a utilizar, técnica de estudio. En este caso siempre pido que sea o solicito que sea pregunta y respuesta completa o selección múltiple o selección de respuesta correcta. Mayormente especifico el tema, el capítulo y la página. Y en amarillo coloco si esto va para el primer parcial, para el segundo parcial o para el final. En caso de que fuera un primero parcial y final, especifico el primer parcial o el final. Y especifico también los temas a desarrollar uno por uno, con el objetivo de que el estudiante sea consciente de que a la hora de la corrección yo me voy a fijar si esos temas o la mayoría de estos temas están desarrollados. Después coloco una hoja que es la conclusión, donde especifico qué no va en la conclusión como opiniones y consideraciones. Pero al mismo tiempo establezco 2 puntos fáciles y sencillos de cómo realizar una conclusión. Y es hacerse la pregunta de qué desea quien realizó el trabajo, en este caso el estudiante, que el lector de esta conclusión retenga. Al responder esto, con aquel contenido que el estudiante entienda que debe quedarle al lector, pues entonces ya está haciendo parte de la conclusión. Y terminaría con darle respuesta a las preguntas que realizó en la introducción. Si realizó en la introducción 3 preguntas o 6 preguntas, entonces aquí es el punto donde daría respuesta. Después de esto, viene análisis de lo aprendido, que son 5 respuestas. El objetivo de esto es aterrizar el conocimiento. Mayormente a veces los estudiantes trabajan un tema y no saben qué van a utilizar, qué van a hacer con ese tema, qué van a hacer con esa información. Y lo que se pretende aquí es que el estudiante tenga respuesta a esa información o sepa qué va a hacer con esa información. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de un trabajo que se realizó con el mismo programa. Este es el trabajo a realizar. Vamos a ponerle compartir pantalla. Así mejor. Este es el trabajo a desarrollar. Como ustedes ven, tienen 36 páginas y les voy a explicar por qué. Como le había dicho, o le había explicado en el anterior archivo, que es solo la práctica
con la guía. Aquí está el ejemplo donde está todo desarrollado. Vamos a ver. Le especifiqué que tiene un componente de presentación. Miren, la presentación está aquí. El estudiante lo que hizo fue cambiar o poner el tema. En este caso, el estudiante va a desarrollar la unidad 1, Ciencia e Historia de la Psicología, y la unidad 2, Psicología e Historia de la Psicología. Asignatura, este es Historia de la Psicología, nombre, Martín Tavera, una matrícula inventada. Claro que el nombre del estudiante debe poner. La fecha que fue asignada por el maestro y la fecha que debe entregar. Vuelvo y recuerdo casi siempre el maestro, en este caso, yo siempre pongo esta información. Es decir, que el estudiante debe cambiar solo 3 informaciones. Lo demás debe dejarse igual, solo puede cambiar el formato de la hoja de presentación, pero el contenido no. Después, el estudiante, ¿qué hizo? Bueno, comenzó a realizar el componente de desarrollo. Como pueden ver aquí, el componente de desarrollo tiene primero especificado el componente que se va a trabajar, después el tema principal y después la pregunta, donde el estudiante realiza una pregunta, coloca su respuesta y establece la página y el párrafo. ¿Por qué? Porque en la rúbrica especifica que la cita consiste en especificar la hoja en que fue realizada o de la que fue realizada. Ejemplo, página 2, párrafo 3. También especifica que debe ser el Times New Roman, tamaño 12 a espacio 1, como lo indica APA. Debe tener bibliografía y debe ser entregado en Word. Entonces, vamos de nuevo al desarrollo, componente de desarrollo. Como pueden ver, la segunda pregunta, su respuesta, página 2, párrafo 2. La tercera pregunta, su respuesta, página 2, párrafo 3. La siguiente pregunta, la respuesta, página 2, párrafo 4. El objetivo de esta cita es que el maestro tenga conciencia de qué componente o qué material desarrolló el estudiante, de qué página y de qué párrafo. Si el maestro quiere consultar esta información, solo tiene que ir a esa página y a ese párrafo y debe encontrar dicha información. Una vez el estudiante haya terminado de crear, redactar lo que sería el desarrollo, el componente de desarrollo, entonces puede hacer la introducción. El glosario, les recomiendo siempre que lo hagan junto con el componente de desarrollo, porque el glosario solamente es de los conceptos que van apareciendo en la temario o en la teoría que están desarrollando, que están trabajando, sacar su definición ahí mismo. Siempre recomiendo, cuando utilice un concepto, escribir la definición del mismo material que están trabajando. Porque si usted saca el concepto y se va a Internet, en Internet puede encontrar algo parecido pero no igual. Cuando esto aparezca en el examen, puede que usted tenga confusión. ¿Por qué? Porque lo que usted sabe fue lo que usted encontró en el Internet. Sin embargo, el examen se ha creado con el contenido o el material principal. Entonces, aquí hay una breve redacción del componente introducción, donde se habla un poco de los temas que se van a desarrollar. Esto es un ejemplo, yo espero que sean por lo menos 2 párrafos y más si el tema o los temas son largos.
los objetivos que aplica el autor en base al desarrollo de esos temas, la tabla de contenido que no es más que todos los sistemas que van a desarrollar, que muchas veces yo especifico cuáles son esos sistemas, solo es copiar y pegar. Y por último, las 3 preguntas. 3 preguntas que solo se elaboran esas preguntas. Una vez ya terminé mi introducción, tengo mi glosario que fue desarrollado con el componente de desarrollo, pues entonces me voy a realizar la conclusión. Entonces, ¿en qué consiste la conclusión? Bueno, en yo redactar una serie de información que para mí son importantes y son la esencia de los temas a desarrollar y que quiero que quien lea esta conclusión sea con lo que se quede, porque es lo que va a utilizar en el futuro. Más responder las 3 o 6 interrogantes que establecí en la introducción. Es decir, la pregunta que yo dejé en la introducción se responden en la conclusión. Y mis 5 respuestas al análisis de lo aprendido. Que aprendí, donde la persona especifica que la psicología pasó por varios procesos antes de poder ser una ciencia aparte. Sin duda, la psicología comenzó hace varios siglos, cuando algunos pensadores, filósofos, comenzaron a cuestionarse por aquello llamado alma, etc. ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Para mi conocimiento es muy importante saber el origen de lo que estudio o lo que estamos estudiando. De esta forma podemos hablar con más propiedad, etc. ¿Cómo voy a utilizar lo que aprendí? Lo utilizaré en el trabajo de investigación, compartiéndolo con otras personas, quizá en otras exposiciones y en conversaciones que tengan que ver con el tema. Recuerden que esto es teoría y las respuestas se dan en base al contenido. Si fuera práctico, entonces se tendría que dar respuestas con aplicaciones prácticas. ¿En cuáles áreas aplicar lo que aprendí? En las áreas profesionales que ameriten que de intervención hablando del tema en cuestión, etcétera. ¿En cuáles casos podría aplicar lo que aprendí? En una conversación, en una exposición, en una reunión familiar, en una investigación, etcétera. El objetivo, vuelvo y repito, es aterrizar la información y saber dónde usted va a aplicar dicha información y cómo. Espero que este pequeño video les sirva de guía para el desarrollo 100% de la rúbrica y ustedes puedan hacer un trabajo limpio y acorde con lo solicitado para obtener su mayor puntuación. Muchas gracias por su atención.